días. Gracias, compañeros de los medios, por acompañarnos en esta rueda de prensa. Estará presidida por el licenciado Martín Flores Castañeda, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, quien está acompañado por el Comité Directivo Estatal. El tema que el licenciado Martín abordará el día de hoy es el tema de IPECOL. Adelante, licenciado Martín. Muchas gracias, Anita, por la convocatoria que has hecho a los medios de comunicación y a todo el comité directivo por acompañarnos y llevar a cabo los acuerdos para la estrategia de lucha a efecto de rescatar al IPECOL de el incumplimiento de la ley en que ha caído el gobierno anterior y el actual gobierno, y que afecta a 20,000 derechohabientes del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Como bien lo dijo nuestra secretaria de prensa, el tema hoy es centrarnos en el IPECOL por la dimensión de la violación grave y sistemática a las leyes por parte del gobierno del Estado de Colima, concretamente del Poder Ejecutivo, de la gobernadora y de su equipo. Habida cuenta que en lo que va de la anterior administración hay denuncia penal, hay procedimiento administrativo de ejecución, y como lo pudieron apreciar, la Fiscalía no le quiso dar información de la indagatoria al director del IPECOL, Hugo Vázquez Montes. Es público la sesión de la semana pasada, mañana tendremos nueva sesión del IPECOL, y por eso es que enfatizamos este tema tan grave que pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones de todos los trabajadores del gobierno del Estado de Colima, y pondría en riesgo incluso también la de los ayuntamientos, porque el instituto es para todos, aunque son cuentas institucionales independientes, la del gobierno del Estado y la de los ayuntamientos, las malas prácticas se pueden transmitir. Y en ese sentido, queremos precisar primero que se ha dejado de enterar, y eso es muy importante que lo conozcan, la cantidad de 200 millones de pesos en lo que va de esta administración. Ya suman 200 millones de pesos a septiembre. 200 millones de pesos que están distribuidos de la siguiente manera. En la deuda del IPECOL ya suma más de 1.500, cerca de 1.550 millones a septiembre de este año. Pero de manera precisa, de noviembre del 2021, del 1 de noviembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, es decir, durante estos 11 meses, se adeudan por concepto de aportaciones de la entidad pública, Poder Ejecutivo del Estado y organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo, 170 millones de pesos. Por retenciones de cuotas a los trabajadores y préstamos personales e hipotecarios, se ha dejado de cubrir de julio de 2022 a septiembre de 2022 la cantidad de 40 millones de pesos, lo que implica 210 millones de pesos. De hecho, son 210 millones de pesos. Para recordarles el resumen, porque hemos estado informando a los trabajadores y a la sociedad, este desvío de recursos, falta de pago e incumplimiento de la ley por parte del gobierno. Tenemos una deuda histórico que nos heredaron 3 administraciones pasadas, prácticamente casi 4, por 693 millones que están consignados en la ley y que quedaron como una reserva del nuevo sistema pensionario. 693 que lo hemos dicho una y otra vez, y que hay un convenio de pago que no se ha cumplido por el gobierno del Estado. 2, hay un adeudo de la anterior administración, y eso hay que decirlo también así fuerte, son 610 millones, de los cuales 410 son de cuotas y retenciones de los trabajadores, 2/3 partes. De los 693, el 90% es recursos de los trabajadores,
cuotas y aportaciones, porque antes el gobierno, en la anterior ley aportaba el 1% y los trabajadores el 5%. Por lo tanto, ese es dinero de los trabajadores que quedó debiendo en el gobierno. De estos 610, 2/3 partes son de cuotas y retenciones de los trabajadores. Por eso se denunció penalmente a Nacho Peralta, al gobernador, y a sus secretarios de finanzas en septiembre del año pasado por el monto de 410 millones de pesos, que son cuotas y retenciones por préstamos que constituyen delito, un delito equiparable a peculado, a fraude, a fraude o a peculado, según determine la Fiscalía Anticorrupción, y del cual hemos solicitado a su director general le dé seguimiento puntual. Quedó de presentar un informe de cuál es el avance de esta denuncia, donde el ofendido es el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos, y a los que afecta es en este caso somos 10,000 derechohabientes del gobierno del estado de Colima, burocracia estatal, miembros de este sindicato, funcionarios y empleados de confianza, cuerpos de seguridad del estado y magisterio estatal. Todos se ven afectados. ¿Por qué? Eso es lo que teníamos antes, 1,303 millones de pesos. Hoy se acumulan los 210 millones que les he presentado, lo cual afecta gravemente a los trabajadores en dos aspectos. El primero, ven en riesgo el pago de sus pensiones por jubilación, cesantía, vejez, invalidez o fallecimiento, que son los 5 supuestos que establece la ley. Pero además, la fuente de financiamiento para vivienda de los trabajadores no tiene recursos porque el gobierno no paga. E igualmente, igual grave, es que no tienen acceso a créditos blandos, créditos personales hasta por 4 meses de su salario, con una tasa de interés de 8 puntos por arriba de la inflación, el 15% anual. Hoy los trabajadores tienen que acudir al crédito de nómina, que es de 36% anual, con las financieras independientes que prestan entre el 120 y el 170% anual, con las tarjetas de crédito que te cuestan 50% anual a tasa de interés, con los prestamistas privados, personas que prestan con el 6 al 10% mensual, es decir, del 72 al 120% de interés anual. Todo esto porque el gobierno no paga cuotas, retenciones y aportaciones al IPECOL. Es grave y sistemática la violación a la ley. Queremos entregarles un resumen del presupuesto que tiene que ver con la publicación en el periódico El Estado de Colima, en su página 73, de la partida 47.101 y 47.102, que son aportaciones del Poder Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado, por 171.409.000 pesos para el año 2022, y de 28.730.580 de aportaciones de los organismos descentralizados al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos, lo que da un total de 200.339.583 pesos. En el mismo presupuesto de egresos, que es una ley, se establece las responsabilidades y sanciones. En el capítulo único de responsabilidades señala en su artículo 94 que será responsabilidad de los entes públicos, de sus órganos internos de control, de OSAFIC y en general de todas las personas física o moral, pública o privada sujeta a la aplicación o observancia del presente decreto en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir sus disposiciones. ¿Y quién es la primera responsable de hacer cumplir esta disposición? La gobernadora del estado. Enseguida, ¿quién? La secretaria de Planeación, Finanzas y Administración. Enseguida, ¿quién? El subsecretario de Administración
del gobierno del Estado. Y el responsable de hacer cumplir esta ley es el director del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado, que está facultado por la ley de pensiones para interponer todos los medios coactivos que la ley le permite para recuperar este pago. Debe de quedar claro que los titulares de las entidades públicas deben ejercer el presupuesto en los términos aprobados por el Congreso del Estado. Igual debe de quedar claro que la ley de pensiones establece que en el artículo 9 las entidades públicas patronales están obligadas a considerar en sus respectivos proyectos de presupuestos, que sí está, las aportaciones ordinarias o extraordinarias que deben enterar al instituto de acuerdo con las disposiciones que establece esta ley, sin que su omisión las libere de la obligación de su pago. Aunque lo omitan, tendría que pagar. Pero ahora, ¿qué encontramos? Que sí está debidamente presupuestado, que sí está provisionado en el presupuesto los 200 millones de pesos que para este año debe de aportar al IPECOL, el Poder Ejecutivo del Estado. Me refiero al Poder Ejecutivo porque el Congreso del Estado ya pagó, así está al corriente. El Poder Judicial debe poco, pero también le debe. El que tiene la mayor deuda con el IPECOL es el Poder Ejecutivo y sus órganos públicos descentralizados. El razonamiento es lógico. Señoras y señores, compañeros trabajadores, nos encontramos ante un gobierno que está en la disyuntiva de acreditarle a la población cuál es su forma de gobernar. Si su gobierno va a ser el que pase a la historia por ser el más honesto, transparente, austero, eficiente, o nos demuestra todo lo contrario. Hasta hoy, lo que hemos visto son excesos en el gasto. Excesos que seguramente han sido a partir de desvío de recursos del propio presupuesto y que tienen un beneficio adicional a ese gasto, porque son excesivos. Y los hemos denunciado y los voy a reiterar para que ustedes, compañeros trabajadores y la población, los valoren. Se adquirieron 5 camionetas blindadas en este gobierno de la austeridad, de valor promedio de 3 millones de pesos cada una, desde el inicio de la administración, para el traslado y resguardo de la gobernadora y su equipo. Ustedes podrán verlo todos los días, donde transite la gobernadora, verán esas camionetas blindadas. 2. Se arrendaron 247 patrullas, con un valor aproximado a los 300 millones de pesos, en esta administración. El gobernador saliente firmó el contrato. Con la aprobación de la gobernadora entrante, pues ya estaba esta transición, y quien las compró y quien las está ejerciendo el pago es la actual administración. No podía pasar ese contrato sin la autorización del gobierno entrante, que es el que está pagando a sobreprecio, porque estas patrullas fueron arrendadas en casi 2 millones de pesos, 2 millones de pesos cada una. Lo denunció la propia presidenta municipal de Manzanillo, y no aceptó que le entregaran las patrullas arrendadas. No las recibió por caras. Y también lo dijo públicamente. Pero ahora tenemos un ejemplo de cuánto cuesta. El gobierno de Sinaloa, de Sonora, de Sinaloa, de Sonora, perdón, adquirió del entonces titular, hoy gobierna el Estado, el anterior titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, adquirió patrullas, 140 unidades, con un valor cercano a los 150 millones, poco más de 1 millón de pesos, que representa un sobreprecio cercano al 1 millón de pesos cada patrulla en Colima. Son información nacional y es pública. De la misma forma, nos encontramos con el excesivo despliegue publicitario de promoción personal de la gobernadora previo a su informe, fuera de los términos de ley, por un programa que se llama Colibecas, el cual resaltamos su espíritu social, su generosidad, pero lo que se da no se pregona con tanto gasto del Estado. No se necesita, no es necesario que lo haga en su informe y que lo dé dentro de los parámetros que marca la ley los días anteriores, los días posteriores,
Pero si ustedes viven en Colima, van a recordar que tienen un librito en cada casa con un valor promedio de 20 pesos cada uno. Pero no crean que fue uno, son 400,000. Porque son 400,000 hogares, habitados o deshabitados, en todos encontrarán un librito de publicidad, a color. Son 2 páginas, doble carta, por ambas caras. No necesito presentárselos porque todo Colima lo conoce. Ese es el gasto en Colibecas. Pero a varios medios les han pagado ya respetable publicidad, a la mayoría. Y la publicidad gubernamental hoy está centrada en ese programa, Colibecas. Y paga a todos los medios publicidad, respetable el pago, pero el fin hay que cuidarlo. Esa es promoción personal, no tiene contenido social. Ustedes verán Colima con todos los espectaculares, con toda la publicidad impresa, visual, que baña a todo el estado de este programa. Programa que, repetimos, su contenido social, respetamos, respaldamos, estamos de acuerdo, pero los excesos son los que hacen daño a los gobiernos. El culto a la personalidad no es algo que signifique o dignifique a un gobierno. Por el contrario, este gobierno, a su toma de posición, dijo va a ser el más austero de la historia, al igual que el del presidente Andrés Manuel López Obrador. El más honesto, que nos acredite esa honestidad. Porque otra deshonestidad la denunciamos en julio de este año. El incrementazo de los funcionarios de primer nivel, que eso pasará a la historia como una ofensa de agravio a todo Colima, de entre el 30 y el 60% del incremento a sus percepciones de la gobernadora y 23 funcionarios de primer nivel de esta administración. Nunca antes visto en esos términos, cuando los trabajadores les pretenden imponer un ofensivo 3% de incremento. Igual de excesivo es la incorporación de 1,300 servidores públicos de enero a julio de este año por esta administración, y ninguna vacante que propone el sindicato del gobierno del Estado de las plazas permanentes, que son las que atienden al pueblo diariamente. Servidores públicos, todos, con capacidad, honestidad, todos los trabajadores sindicalizados de base, y que en algunos casos han querido ser desplazados de su trabajo, sin equipamiento, y siguen ahí firmes, dando la mejor cara al pueblo de Colima, con todas las agravios que le representa este tipo de violaciones a la ley y afectación a sus prestaciones. Y por último, queremos dejar claro que la contratación de asesores no es otra cosa que un exceso mayúsculo del actual gobierno del Estado. Si tú en la página de transparencia vean el número de asesores incorporados y otros que no los tienen y que han sido denunciados en diferentes medios y existen en la nómina, pero nadie sabe en dónde están trabajando. Eso es muy grave, porque repito, es grave porque todos esos excesos están llevando a que lo que la ley obliga a un gobierno a tener seguridad social integral para sus trabajadores y a que cubrir lo que por ley les corresponde no lo están haciendo. Por eso, desde el día de mañana, nos declaramos en pie de lucha por la defensa y recuperación del pago que el gobierno del Estado le adeuda al IPECOL, y estaremos presentes donde esté la secretaria de Finanzas para exigirle que pague lo que este gobierno le debe al IPECOL, y a la gobernadora que tramite el rescate financiero que ofreció el presidente de la República para que se pague la herencia maldita del adeudo del gobierno anterior. Pero eso sí, también le vamos a pedir a la gobernadora, a su equipo, al gobierno actual, que acredite si es un gobierno honesto
pague, porque ya van 11 meses, perdón, de esta administración, que le debe toda la aportación del gobierno al IPECOL. Y si no paga, quedará acreditado que es un gobierno corrupto. Muchas gracias. A ver, Martín, pero sí les están haciendo las retenciones a los trabajadores. Puntualitas. Mensualmente se las hace, pero no las aportan a IPECOL. Julio, agosto y septiembre no se ha pagado en retenciones. Y las aportaciones que establece la ley de pensiones que deben de hacer las entidades públicas, el gobierno, al actual gobierno estatal, el Poder Ejecutivo no ha aportado ni un solo mes. 11 meses. Son los 170 millones, más 40 son 210 millones. Martín, en contraparte, la gobernadora la última vez me señaló que no se tardaba nada de esa administración a pensiones, que todo se había pagado, que a mucho se debía el mes corriente y que la deuda que ustedes peleaban era del anterior gobierno, la que había dejado, que esa no se había aportado, pero que ella se había pagado. Bien, el gobierno del Estado, como ente, es el responsable, no son las personas. El gobierno anterior dejó una deuda, lo precisé, y dije cuánto. Pero ¿cuánto debe ya este gobierno en tan solo 11 meses? 210 millones frente a 1.320 del anterior, 110. ¿Qué tenemos? Nada más, para quedar muy claro. Y eso lo confirmó el IPECOL ahí en la sesión pública de la semana pasada. Se les preguntó si este gobierno les había pagado algún mes de aportación. Dijo, ninguno. ¿Cuánto les debe? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Me gustaría que vean el link. Ahí está clarísimo que este gobierno no ha pagado. Entonces mintió la gobernadora. Ustedes valórenlo, que el pueblo la valore. Pero no ha pagado. Con la declaración que dio que ella no debía. A mí no me consta que ella haya dicho eso, no recuerdo. Si eso dijo, que la juzgue el pueblo. Y que la juzguen los trabajadores y el pueblo. Porque sí, no somos nadie para juzgarla, nosotros la respetamos mucho. Nosotros le vamos a exigir el pago, no le vamos a decir que miente, le vamos a decir que pague y que sea honesta, que acredite su honestidad, que no haya corrupción en este gobierno, que no haya excesos, que nos demuestre que el dinero que tiene presupuestado se destina para los fines que fue destinado. Confía, usted ha mencionado, y así es, que el director del IPECOL tiene las facultades para proceder legalmente, para pues que les paguen, ¿no? ¿Confía usted en que lo haga, ya que, bueno, todos es sabido la relación del director del IPECOL con la gobernadora, pues relación de amistad, ¿no? Hemos sido pacientes como trabajadores para esperar por las causas legales el pago. Pero le vamos a dar una ayudita al director de IPECOL. Le vamos a dar una empujadita para que haga las cosas. ¿Sí, no? Nosotros vamos a ayudarle. Porque somos los directamente ofendidos, agraviados, afectados, dañados en nuestro patrimonio. Los trabajadores hoy cada día están más endeudados. Porque en lugar de adquirir un crédito con el 15% anual, están adquiriendo créditos entre 35, 40 y 50, hasta el 100% anual de intereses. Con todos, o sea, ustedes verán, incluso hay convenios del actual gobierno, el Poder Ejecutivo, con dos financieras que les cobran el 80% de interés anual y se los descuentan por nómina y le hacen el trabajo. Es una casualidad. En relación al incremento, había usted mencionado cuando iban a iniciar las meses de negociación, que tenían hasta el mes de octubre para que pues se llegara a una negociación. ¿Cómo está? Estaremos a la espera de que nos llamen entre hoy o mañana. Igual, dentro de la lucha está rescate de IPECOL, pago de todo lo que debe el gobierno de IPECOL, incremento justo por un salario digno y pago de prestaciones que nos deben. Todos los temas van a ser abordados en esta lucha que ha iniciado desde hace 8 meses el sindicato y que estamos en los términos de diálogo, acuerdos, negociación, mesa de trabajo, pero si no nos dan respuesta y no nos llaman ya, tendremos que actuar mediante medios pacíficos de resistencia civil organizada, los cuales implican la presencia de todos los trabajadores para exigirle a los servidores públicos cumplan con la ley y los respeten. ¿Perdón? ¿Ven disposición en lo que han llevado el diálogo? ¿Ven disposición? Vemos disposición al diálogo, sin embargo, siempre largas y largas. ¿Ha habido algún acercamiento ya con el subsecretario de Administración o con la gobernadora para hablar de este pendiente con pensiones? Con todos, con Eduardo Jurado, principalmente jefe de gabinete, con la Secretaria General de Gobierno, con la Secretaria de Finanzas, con el subsecretario de Administración,
con la propia gobernadora. El primer planteamiento que le hizo el sindicato el 16 de agosto con la nueva directiva, esta directiva electa de manera democrática y sobre todo abrumadora, contundente, que demuestra la unidad y fuerza del sindicato, que lo que más nos une es esto, el respeto a los derechos y conquistas laborales. Acudimos con estos 3 planteamientos, los cuales dijeron serán atendidos, y en este mes se tiene que pagar una prestación adeudada que se llama ahorro aportación patrón, 2 meses de esta administración, 10 meses de la anterior administración. Octubre. Ese es un pequeño avance. La gobernadora también en ese diálogo aceptó que los recursos presupuestados para las actividades de integración sindical, que son en el Convenio General de Prestaciones, los apoyos que otorga para que el sindicato organice las celebraciones del Día de la Niña y del Niño, de la Madre, del Padre, del evento de aniversario y de la posada navideña, todos esos recursos sean destinados para un mejor incremento salarial de los trabajadores sindicalizados. Pero aún más, que el sindicato está llevando a cabo estos eventos con recursos propios que no le cuestan nada al Estado. Martín, prácticamente le quedan 2 meses al año. ¿Estará el gobierno en condiciones de cumplirles o qué van a hacer si no les cumplen? Lo que ya dije, vamos... ¿Pero hasta cuándo le das una fecha? Hasta hoy, es hasta hoy. Si no nos llaman hoy, mañana nos van a ver activos. Desde mañana. Los 11,000 millones de pesos que dijo la gobernadora que fue el desfalco del gobierno, ya se acreditaron ustedes. Ella habla de finanzas sanas, que hay finanzas sanas, pero digamos no se ha descubierto esa parte de los 11,000 millones de pesos. ¿Tienen ustedes información si son 11,000 millones de pesos o el pretexto de la deuda del endeudamiento es una manera como de ganar el tiempo al tiempo para no cumplir las obligaciones? El presidente dijo que son 11,000 millones, yo le creo al presidente. Dijo y que va a rescatar financieramente al gobierno del Estado. Dentro de esos 11,000 son 1,250 al IPECOL. Que el presidente nos ayude. Que la gobernadora insista, gestione. Eso no le tocó a ella, sí, pero le toca al gobierno del Estado. Y hay un pacto federal. Golima genera ingresos fiscales suficientes para que le compensen. Y este problema que es generado del anterior ministerio, pero también de esta, se atienda. Sin duda, en el tema de los 11,000 millones, vamos a darles la confianza de que son 11,000. Que ellos nos digan en qué rubro se debe, porque la deuda pública ustedes la conocen. Llega alrededor de 4,000 millones. ¿Sí? De ahí en adelante, 1,250, nosotros los conocemos, los hacemos públicos, son deuda al IPECOL. 90 millones, deuda pasivo laboral, que le deben a los trabajadores sindicalizados del año 2021. También es deuda. Y una parte del 2020. Y todo el periodo de impago de prestaciones, 3 meses. Eso suma 90 millones. Eso es lo que nosotros conocemos. Pago a proveedores, también tenían una fuerte cantidad. Me parece que era cercana a los 1,000 millones. Me informan que eso ya se pagó casi todo. Casualmente pagaron proveedores, pero no a los trabajadores. ¿Van a buscar mañana a Augusto? Viene mañana a Colima. ¿Van a buscar? Nosotros vamos a ir a todas las instancias que sean necesarias. A todas. ¿Qué opinión le merece que se hable pues de un desfalco, pero no se actúa en contra de quienes presuntamente cometieron este desfalco? Nosotros ya actuamos como sindicato contra quien cometió el desfalco, contra el exgobernador Nacho Peralta y sus secretarios de finanzas. Nosotros ya lo hicimos público y también ya lo hizo el IPECOL. Falta que lo haga el Poder Ejecutivo, el OSAFIC, la Fiscalía. La Fiscalía tiene que recibirlo. Quienes deben de hacerlo es el OSAFIC, el Poder Ejecutivo, que es el que administra la Hacienda Pública Estatal, y también lo debe de hacer la Contraloría Interna, también lo puede hacer el Congreso del Estado. Esperemos que digan esta boca es mía. Sí, a eso me refería. Que lo haga. La autoridad correspondiente ¿Sí? no actúa en contra de... Hay que tener paciencia, es lo que piden. Paciencia. Martín, Sí. ¿a dónde se podrían estar desviando los recursos que se le están reteniendo a los trabajadores de INEFOR? Saquen sus cuentas, saquen sus cuentas. Ya les di una relación de datos importantes. ¿Se están desviando a publicidad? No, ustedes vean, les di un listado de compras, de destinos, de aprovechamientos, de excesos. Pues si eso no está bien, pues adelante, que el pueblo juzgue. Oye Martín, yo recuerdo que se hizo un acuerdo para tratar de vender
algunos bienes del gobierno del Estado. Ustedes, me acuerdo, estuvieron de acuerdo. Claro. Que se vendan. Claro. La pregunta aquí es, ¿qué pasó? Mira, no, qué bueno que le preguntas, Chuy. Tenemos tanta disposición que hicimos dos acuerdos con la administración anterior. Primero, la administración anterior reconoce el adeudo que tiene de aportaciones de aquel tiempo y se constituye en crédito fiscal, se autodetermina el crédito fiscal, abona una parte y la otra parte dice ofrezco en pago bienes, los cuales están a nombre del IPECOL ya y en la cuenta institucional del gobierno del Estado. Se presentaron públicamente en la sesión pasada, igualmente. A ustedes. Y a todos, a los trabajadores, en sesión, a los consejeros, pero es una sesión pública que nosotros quisimos transmitirla por la trascendencia de los acuerdos ahí tomados y de los temas que ahí se tocaron. Porque luego dice Torrero que resulta que ando muy peleonero ahorita, que de muy exigente. Eso ha sido desde que se creó la ley. Todo el tiempo hemos sido exigentes del respeto a los derechos y conquistas de los trabajadores. No es quién sea el gobernante, sino qué afectación o cómo está cumpliendo. Si cumplen, nosotros, insisto, respetamos la figura gubernamental, quien fuere, y la respetamos y colaboramos. Pero eso, a que nos quedemos callados ante un atropello, una arbitrariedad, una injusticia y una ilegalidad, nunca lo vamos a hacer. Entonces, esos bienes ahí están, Chuy, pero faltan dos. El estacionamiento Constitución del Rancho Buenos Aires, que fueron señalados, y que lo impidió el Congreso porque la entonces gobernadora electa dijo, no, Colima no se vende, no estoy de acuerdo, no los desincorporen porque llegando yo pago. Así dijo, ahí está. Ese dinero yo lo voy a pagar. Entonces estamos esperando que pague. Por eso, qué bueno que lo preguntas. Martín, de las denuncias que has interpuesto desde Nacho Peralta hasta las últimas denuncias en contra del coordinador de comunicación, ¿has tenido alguna respuesta? ¿Te han dado la fiscalía? Bien, gracias. Va bien, gracias. Va bien, gracias. Va bien, gracias. Nos reconoce, hay que decirlo así públicamente, estando Hernández de la Paz de fiscal anticorrupción y la Ministerio Público Auxiliar que recibe las denuncias, con la denuncia presentada por el no entero de retenciones al sindicato por parte del gobierno de Nacho Peralta, con la firmeza de la denuncia, con lo sustentado de la denuncia y las pruebas presentadas, la Ministerio Público le manifiesta al comité que estábamos presentes su reconocimiento a la valentía, al sustento y al soporte probatorio de un acto de corrupción del gobierno y que esa fiscalía habría de actuar, que solamente era ratificar los peritajes contables que para ella estaban, ya lo revisó, estaban perfectos, todo cuadra, montos, retención, nóminas, les llevamos todo, órdenes de pago de las retenciones. Queremos decirles que cada quincena este comité, por conducta de nuestra Secretaría de Finanzas, tramita 21 solicitudes de reembolso de retenciones. ¿Qué retienen? Lo habían administrado por ese sindicato por los 113 millones, porque todo está prestado. Ese sindicato le presta a sus agremiados, a sus compañeros, la representación autónoma les administramos. Esos 113 millones están prestados, se administra un fondo de ahorro por más de 100 millones, que también nos había afectado el anterior gobierno. Y se administran 113 millones de activos circulantes. El fondo de ahorro presta, ahorran, les presta y les retorna cada año. En agosto del año pasado teníamos problemas, porque por eso pusimos la denuncia. En el primer pago teníamos que regresarle a los trabajadores su ahorro y se lo regresamos con utilidades. Más de 100 millones circularon en Colima. Como este agosto, también nuevamente 103 millones se regresaron a los trabajadores. Y de esa denuncia todavía hay faltantes de entero. Una parte la pagó el gobierno anterior. Se preocupó tanto que la mayor parte la cubrió. Tenemos todavía un faltante de poco más de 14 millones de todo lo que denunciamos, de retenciones. Y este gobierno ya nos debe 8 millones. Pero como el tema no era retenciones del sindicato, y no desviar mucho la atención, decirles que vamos por temas. Habrá otra rueda de prensa que les pida, nos acompañe para hablarles del incremento salarial, del pago de prestaciones, del no entero de retenciones al sindicato,
y de que nuestras finanzas están sanas, pero tenemos complicaciones para seguir apoyando a nuestros agremiados con los programas del sindicato, porque no hay dinero, porque no nos entera el gobierno del Estado. Pero hoy lo grave, más grave es el IPECOL, porque está al borde del quebranto y colapso financiero si no se atiende. Por eso es que tenemos que actuar, por eso es que tenemos que luchar por todas las instancias legales. Vamos a presentar las demandas, las denuncias, la tiene que hacer el director del IPECOL, y si no la hace, la dará el sindicato. Eso tenga la plena seguridad. Nosotros acudiremos a todas las instancias legales, pero también con toda la unidad y fuerza del sindicato nos vamos a manifestar para que reaccione este gobierno y cumpla con la ley. Hay una acción legal de los 1.300 trabajadores que dice el plan gobierno. O sea, muchos de esos trabajadores estarían haciendo funciones que a ustedes les corresponden porque ustedes no le están dando entrada. Además, sí. Pero hay una acción legal que hayan hecho ustedes. Claro, cuando menos un 50% de trabajadores que incorporaron no son funcionarios de confianza. Son contratos o están queriendo generar nuevas plazas y violentando la ley de los trabajadores, violentando el derecho de escalafón. Insisto que son temas que abordaremos, me gustaría abordar en otro momento. Hoy pedirles, ese es un exceso de gasto, no se requiere. Colima no se merece que se gaste tanto en esa nómina excesiva, porque luego nos echan la culpa que los sindicalizados somos muy caros. ¿Saben cuántos sindicalizados son en el Poder Ejecutivo Central? 1.400 activos. Y solamente en 6 meses incorporaron 1.300. De funcionarios, grados de confianza y trabajadores que muchos no sabemos dónde están. No sabemos dónde laboran. Y me gustaría que los medios nos ayudaran a investigar. Y la sociedad también. Y los trabajadores están haciendo lo propio. Muchas gracias. Gracias.